Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén pasando un buen tiempo. Vamos a comenzar nuestro devocional el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Dios mío, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos hablas, el que nos da, Señor, siempre palabra, el que nos da, Señor, entendimiento para poder comprender. Te pido, Señor, que en este momento todos los hermanos, amigos, Señor, especialmente aquellos hermanos en la fe, Señor, que están pasando por alguna necesidad física, alguna necesidad financiera o un problema emocional, Señor, que tú respondas sus oraciones en este momento, Dios mío, que ellos puedan sentir tu presencia, tu mano poderosa, Señor, tu mano restauradora, sobre todo, Señor, que tus provisiones lleguen también. Te pido, Padre Santo, por los países que están en crisis, Señor, que también, Señor, sean solucionados los problemas a través de los gobernantes, Señor, que las decisiones políticas sean, Señor, siempre de bendición, de ayuda para las personas. Te pido también, Señor, que en esta tarde tú nos ayudes, que tú nos des, Señor, palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que estén pasando un buen tiempo, a pesar que sabemos que con estas crisis es un poco difícil, pero el Señor siempre tiene palabra fresca para nosotros. Estamos terminando el libro de Daniel, capítulo 6, en la parte de lo que viene a ser descriptiva de la vida de Daniel. De allí para adelante sigue ya la parte profética, que no la vamos a cubrir ahora. Por eso mi recomendación es esta: siempre vayan a una iglesia. En su iglesia comuníquense con sus pastores, hablen con sus pastores acerca de las clases que ustedes pueden llevar. Hay clases de repente iniciales o clases muy avanzadas. Sería siempre, es conveniente que evalúen siempre conocer un poco más de las escrituras. Ok, estamos nosotros viendo lo que viene a ser la parte reflexiva, pero existen otras alternativas, por ejemplo, la parte histórica, conocer los hallazgos históricos, arqueológicos y de diferentes ciencias que contribuyen con la historia. Eso es importante también. Y también la parte profética, que eso se estudia más dentro de la teología. Y hay que tener mucho cuidado porque en los últimos años están circulando realmente muchas cosas raras que ponen nombres y lugares de repente a personas o fechas que no son convenientes. Así que hay que tener cuidado, no hay que jugar con las escrituras, hay que tomar un poco más en serio. Yo creo que las profecías son muy, muy buenas, pero cuando las tomamos muy en serio, todo lo demás puede convertirse simplemente en algo mediático, en un evento mediático, casi como que en bromas, y en vez de que pueda tomarse en serio. ¿Ok? La parte reflexiva es lo que nos toca hacer, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso me encantaría que veamos el capítulo 6 de Daniel. Ustedes pueden leerlo completo, es una historia fascinante. ¿Qué es lo que sucede? Daniel ya ha pasado por varios gobiernos, especialmente los babilonios. Babilonia cayó con Belsasar, lo hemos visto en capítulo 5, y ahora en el capítulo 6 vemos que Ciro, el rey de Persia, lo está poniendo Daniel dentro de los reyes capturados, perdón, dentro de los gobernantes, de las autoridades capturadas. Recuerden ustedes, Daniel no era caldeo, no era un babilonio, él venía de Israel, sin embargo estaba considerado como una autoridad, porque al momento que él fue llevado, a pesar que él llegó como un inmigrante forzado, o sea, el exilio es eso, es una inmigración forzosa, sin embargo él supo salir adelante. Quiero hacer un paréntesis ahí acerca de las migraciones. Difícilmente las migraciones son algo, entre comillas, agradable. Generalmente no es así. Las personas migran no solamente para buscar una vida mejor, o sea, generalmente alguien que tiene mucho dinero, alguien que está en buena posición, difícilmente migra. Generalmente lo hacen personas que están en necesidades, ya sea financieras, problemas sociales, o ya sea que el lugar en donde están está en conflicto. Pueden ser guerras o hambrunas, eso lo vemos en la Biblia y lo conocemos a través de la historia. Daniel en este caso es víctima justamente de esto, es un migrante forzado, como muchos el día de hoy. Por eso la Biblia dice siempre esto: considera al inmigrante como una persona no igual exactamente que los demás. ¿Por qué? Porque es una persona que está pasando por una crisis, está pasando por un tiempo difícil que necesita estabilidad. Y eso digo no solamente en los países ricos, también en los países pobres pasa lo mismo. Pero Daniel aún en su situación de inmigrante, él salió adelante y destacó, tal es así que en el nuevo gobierno él es considerado uno de los más importantes, sin ser babilonio, sin embargo es considerado una autoridad. Miren ustedes qué interesante.
Versículo 3 del capítulo 6 dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Sátrapas son los gobernadores locales y gobernadores, que son un poco más grandes, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué bonito es esto. Aquí el término espíritu, Reina Valera lo pone en minúscula. No voy a discutir por qué lo ha puesto así, pero el término espíritu se puede entender de varias maneras. En las escrituras por lo menos tenemos 3 o 4 acepciones. Una son las intenciones de las personas. Entonces es algo bastante conocido. Eh, otra forma también de entenderlo es con la palabra viento. Viento ruaj es viento, que es el término espíritu en hebreo. Pero también en muchos casos se entiende como la persona de Dios es una de las personas de Dios. En Génesis 1, recuerdan ustedes, tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Déjenme entonces poner un poco más de énfasis en lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y vamos a trabajar ese tema el día de hoy. Bien, estamos viendo que el Espíritu de Dios justamente tiene muchas funciones en nuestra vida. ¿Y cuáles son esas funciones? ¿Qué es lo que hace? Desde un principio, desde las Escrituras, acuérdense bien, estamos viendo que el, el Espíritu de Dios siempre ha estado presente. Recuerdan ustedes en Génesis 1, siempre cuando el Señor, desde el momento que creó los cielos y la tierra, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y a lo largo justamente de las Escrituras siempre vamos a encontrar que su Espíritu está allí. La palabra hebrea para Espíritu es ruaj, tiene muchas interpretaciones, como aire, por ejemplo, o es que es un elemento físico, también se puede entender como las intenciones de una persona. Ahora, ¿cuál es el término exacto? Justamente en lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que el Espíritu Santo es el que actúa para nosotros como una persona. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice en Juan 14, 16 y una parte del versículo 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Miren ustedes, el Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra, Él estuvo enseñando a sus discípulos y Él les decía que Él era la verdad. ¿Y qué cosa puede entenderse como la verdad? En estos tiempos estamos pasando justamente tiempos bastante difíciles, pero no tanto por la crisis, ya sea financiera o por la crisis de escasez de algo. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las producciones agrícolas están trabajando bien, el clima no está tan mal como para decir que ya no se produce, pero ¿dónde está la verdadera crisis? Y es en la falta de entendimiento de cómo estamos nosotros relacionados en nuestra sociedad. O sea, es la falta de comunicación en las personas, la falta de saber, sabiduría un poco, podríamos decir, para saber qué es lo que piensa una persona. Y las diferencias sociales en ese momento son la verdadera crisis. Y siempre pienso en este ejemplo que es bastante interesante cuando se hacen encuestas acerca de cuánto creen algunas personas en periodistas o ya sea en diarios, eh, canales de televisión, políticos. Pocos tienen un alto porcentaje. La mayoría siempre está en un porcentaje medio, bajo. ¿Y cuál es el problema? Es que no hay credibilidad. Y ustedes se van a dar cuenta de esto. Si usted tiene, por ejemplo, una tendencia política, usted sabe en qué diarios, en qué lugares, en qué canales o en qué medios usted puede encontrar información de su tendencia política y lógicamente para cada uno de ellos es su verdad. Y así lo que se hace en vez de las personas comunes y corrientes, en vez de conocer más acerca de las noticias o acerca de lo que sucede en el mundo, en realidad lo que estamos haciendo simplemente es polarizarnos más, irnos más hacia nuestras tendencias. Y eso es un grave problema. Y es en Jesucristo justamente, él nos está dando una idea exacta cuando Él nos dice que Él es la verdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que su posición generalmente era controversial para muchos. Y fíjense ustedes un poco en Daniel. Daniel pudo haber peleado desde un principio
contra los babilonios, pudo haber hecho de repente alguna estrategia o tipo Sansón, de repente pudo haber pedido a Dios sus 5 minutos de fuerza y hacer algo. Pero él prefiere escoger justamente una actitud no tanto conciliadora, pero sino una actitud donde él sabía realmente lo que valía y lo que era bueno y lo que era necesario. O sea, qué importante es esto. Y eso es lo que siempre necesitamos. Y fíjense que ese es un argumento bastante interesante cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo nos muestra la verdad, es que podemos entender realmente, podemos discernir lo que debemos, lo que podemos y lo que nos conviene de aquello que no nos conviene. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra función más tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, o el Espíritu de Dios también nos da comprensión. Miren ustedes, Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De la misma manera que el discernimiento es un punto importante, el conocimiento es cuando nosotros comenzamos a no solamente a entenderlo, sino también a perfeccionar algo, a perfeccionar las ideas que necesitamos. El apóstol Pedro dice que a nuestra fe tenemos que añadirle virtud y a nuestra virtud conocimiento. ¿Cuál es el entendimiento de virtud y conocimiento? Es bien interesante, pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros aceptamos a Cristo por fe. O sea, por fe, ¿por qué? Porque no lo vemos, solamente creemos en el mensaje, ¿ok? Pero si usted hace solamente eso y se queda allí donde está y no continúa avanzando en su vida, eh, Santiago le va a decir, lo que tú me estás diciendo que tienes fe no es fe, porque te falta actuar. Y lo primero que uno hace para actuar es saber qué debo hacer ahora, cuál es el siguiente paso. Y ese siguiente paso justamente es el conocimiento de las escrituras. Y ahí es donde el conocimiento de la palabra, el conocimiento del plan de Dios. Y ahí es donde necesitamos cada día profundizar un poco más, saber un poco más qué es lo que el Señor quiere y tiene para nosotros. ¿Ok? El Espíritu de Dios entonces no solamente nos da discernimiento, sino también nos da comprensión para poder entender las cosas. Cuando usted comienza a conocer más del Señor, entonces esta información va entrando a nuestra vida. Y tenemos que de alguna manera catalogarlo, ver cuáles son aquellas cosas que usted tiene que dárselas, cuáles son aquellas que no convienen, o sea, que llegó simplemente con una información accesoria, pero que es necesario que se deje pasar. Ahora, esto es un trabajo pues, de toda la vida, de toda la vida. Por eso es que el creyente es un discípulo permanente, no hay una graduación final de discípulo, no hay una jubilación de discípulo, el discípulo es permanente. Y eso es justamente porque el Espíritu Santo está trabajando continuamente en nuestra vida. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios en nosotros? El Espíritu de Dios también nos da paz. Miren ustedes, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué terrible problema cuando la angustia llega a nuestra vida, cuando no podemos nosotros dar un paso eh, sin que el temor nos esté abordando. Y esto eh, en cada área de nuestra vida, esto siempre es un problema grande. El Señor Jesucristo está diciendo que su paz es diferente a la paz del mundo. No es lo mismo la paz del mundo. Acuérdense que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él tenía al Imperio Romano allí. El Imperio Romano se caracterizaba justamente por imponer una paz. Es una estabilidad social, entre comillas, pero lo que hacía simplemente era impedir que la gente se manifieste. Uh, no sé si ustedes se han percatado, pero con el tema de la pandemia, muchos movimientos sociales se han fortalecido en el sentido de que la gente cuando está encerrada, la gente cuando no se expresa, tiende a generarse una especie de presión interna que tarde o temprano sale liberándose.
Y eso es lo que justamente está sucediendo en estos momentos. Hay muchísima presión interna. Y esto no es de ahora, esto ha pasado a través de la historia. Las grandes revoluciones siempre han sido sangrientas, justamente por eso. Porque cuando uno calla, cuando hay aislamiento, es que se produce justamente esta especie de olla de presión, donde todas nuestras quejas, todo lo que nosotros queremos decir, termina explotando. Pero eso no es la paz de Cristo. El Señor Jesucristo no nos da esa paz. Eso no es la paz que el Señor ofrece. La paz es justamente lo que el Señor quiere es que tengamos confianza, es que podamos desarrollar nuestra vida. El término hebreo shalom, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos de paz, que solamente es quietud. Shalom viene a ser bendición, shalom viene a ser producción, viene a ser estabilidad. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros. ¿Ok? Ah, cerremos esto con un pequeño resumen, como siempre, como estamos haciendo, viviendo en el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que Daniel nos puede dejar una lección de cómo una persona puede vivir aún en condiciones muy difíciles? Y esto quiero repetirlo. Daniel no es una persona común y corriente. Él no está como usted y yo de repente escuchando, viendo lo que quiere hacer, viajando donde quiere ir o de repente eligiendo dónde vivir. No, él está confinado prácticamente porque es su labor, a pesar que es un palacio, a pesar que tiene todas las comunidades, pero no está libre, ni siquiera de ir a su propio país, imagínense ustedes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa vivir en el Espíritu de Dios? Primeramente, discernir en nuestras decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Todo lo que tú decides, todo lo que tú haces, tiene efecto en tu vida. Así que es importante que lo evalúes. Y eso es el Espíritu Santo, justamente el que te puede ayudar, el que te puede dar idea, el que te puede dar la certeza que lo que estás haciendo está en los planes de Dios. Lógicamente, para eso tenemos que orar, pero para eso tenemos que estar en una relación directa con el Señor. Pero vivir en el Espíritu consiste justamente en discernir lo que uno va a decidir. Segundo, comprender a través del conocimiento de la palabra. Si no hay conocimiento de la palabra, no vamos a comprender muchas cosas. Ahora, uno dice, sí, pero yo quiero comprender otras cosas más. Lógicamente, hay mucho más en la vida, pero justamente en Proverbios dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, cualquier otra cosa que tú quieres aprender, pero que no esté de alguna manera cimentada en la palabra de Dios, vamos a tener de repente grandes logros, entre comillas, pero tarde o temprano nos van a parecer vacíos, porque no hay objetivo, porque no hay justamente lo que nosotros llamaríamos propósito de Dios. ¿Ok? Comprender es importantísimo para saber por qué lo estamos haciendo. A muchas personas construyen grandes edificios y después no saben qué hacer con ellas. Tienen grandes casas, no saben para qué las tienen. ¿Correcto? Es importante comprender el plan de Dios. Y tercero, reposar, que significa esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Ahora, esperar no significa estar sentado, por si acaso. Esperar significa vivir en el plan de Dios, estar presente en el plan de Dios, perseverar en el plan de Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios mío, por esta hermosa oportunidad que nos das de poder escuchar más de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga hablando, que este sea un día de bendición, Señor, para todos, que podamos seguir gozándonos, Señor, para los que estamos comenzando el día, Dios mío, que este sea un momento para poder, Señor, dedicarnos a ti y entregar, Señor, lo que viene hacia adelante, para lo que estamos terminando, Dios mío. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de poder haber pasado este día. Te pido que tú guardes también nuestro sueño, nuestro descanso. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y espero que sigas pasando un bonito tiempo. Bendiciones.